Residente lanzó una canción el pasado jueves titulada Bajo y Batería, la cual es obvia una tiradera para varios exponentes urbanos del género del rap, en especial Cosculluela, entre otros. Pero, ¿por qué el rapero venezolano Acapela le lanzó una tiradera a Residente? ¿Qué tiene que ver Acapela en todo esto? El pasado viernes, el cantante Acapela lanzó una canción titulada Residente, no eres rapero. Obviamente es una tiradera para Residente. Residente dio inicio a esta guerra lirical por haberle dedicado en dicha canción Bajo y Batería unos cuantos versos a Acapela, picante, debido a que Acapela en una entrevista dijo que Bad Bunny y Residente no eran raperos, por lo que esto al parecer no fue de agrado para Residente, y como todo rapero, le creó una estrofa. Estos lengüeteros se les humedece el babero diciendo que no soy rapero, pero nadie quiere pelear contra el segundo, ni el tercero, ni contra el cuarto, todos quieren al primero. Claramente aquí Residente menospreció el trabajo de Acapela en el rap venezolano, poniéndolo así en el puesto número 4 de los raperos, por lo que Acapela no pudo contenerse en buscar un productor llamado Old Tape y empezar a drenar toda su ira contra René en el estudio, dejando claro por qué considera que Residente no es rapero nato ni pertenece a la cultura. Muchos dicen que el cantante Acapela ya tenía esta tiradera creada de antemano por la rapidez de su lanzamiento, poniendo en duda sus habilidades como en sí. Pero recuerden, familia, que Acapela tiene una habilidad, una destreza especial en el freestyle que lo hace componer más rápido que cualquier otro en sí. En esta canción encontramos unos sonidos, un instrumental muy propio del rap con samples, bombo, caja, highs, dejándole todo a la imaginación del MC, del rapero. Vamos a analizar profundo las estrofas de esta canción, de esta tiradera de Acapela para Residente, Vamos a llegar profundamente a las rimas, a las estrofas, a los versos sin implosionar. Si lo pongo a lloriquear solamente cuando opino, imagínate el zaperoco que se forma si les tiro. Cuando el artista dice si los pongo a lloriquear solamente cuando opino, hace referencia a aquella fracción de la entrevista que se hizo viral en donde dice que no considera a Bad Bunny y a Residente raperos. Imagina el zaperoco que se forma si les tiro. Por ejemplo, si los volví locos por dar mi punto de vista, mi opinión, imagínate el lío que se armará, el problema que se armará si les hago una tiradera. Pero ya claramente le creó una tiradera. Quieren la sopa pero dejan la verdura. Te acuso públicamente de apropiación de cultura, porque Atrévete era para menear cintura y de repente un día te dio por creerte el don de la escritura. Cuando él dice apropiación de cultura, él se refiere a una persona que tiene una cultura distinta a la tuya y se apropia de los elementos de tu cultura para hacerlo de él. Por ejemplo, si yo canto reggaetón, si yo lo que soy es reggaetonero, de un momento a otro me da con componer rap y creerme de la noche a la mañana que yo soy el rapero más completo a nivel mundial, eso es apropiación de cultura, se le podría considerar. A eso es el que se refiere, como que René se apropió de la cultura del rap, tal y como él lo dice al final del verso, que dice: y de repente un día te dio con creerte el don de la escritura, como que de repente después de tú cantar pop, te dio con creerte que tú eres el más rapero. A mí no me gana nadie, y menos un rapero blanco. Y perdón que te diga Calle 13, es que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese. Vamos a ser claro en algo, no vamos a ser falsantes. Honestamente, si tú te vas a la historia del rap, ¿quién iniciaron esta vaina del rap? ¿Quién iniciaron este género del rap? Fueron las personas con un tono de piel oscura, latinos oriundos del Bronx, New York, que encontraron en el rap una forma
de expresarse, de exponer su punto de vista, de que se le escuche por el maltrato que pasaban esto, por la violencia que vivían esto y el racismo en esos años, en los años 70. Y otra cosa, realmente todos conocemos a Residente, justamente por el nombre de Calle 13, porque no vamos a mentir. Honestamente, Residente se dio a conocer, tuvo mayor relevancia con ese grupo de pop al cual pertenecía llamado Calle 13. Todo el mundo conoce a Residente, a René como Calle 13. Es la realidad, como dice Acapella en esta canción. El pedacito donde tiraste la puya te quedó bien cabrón. Me alegra mucho que al fin fluyas, porque tus últimas tiraderas fueron tan chullas que hasta quedé dudando si tus letras sí son tuyas. Un día me mandaste una pista para que rapeara y cuando mandé el verso más nunca dijiste nada. Yo nunca te juzgué por tu actitud acomplejada y por un simple chismecito de una me tiras la mala. Esto fue lo que realmente molestó al cantante venezolano Acapella, que Residente le enviara un instrumental y le dijera: hey, chequéate este instrumental, escúchate ese instrumental, escribe tus estrofas, tus versos, montas tus versos y luego me lo envías para atrás. Justamente, presuntamente, Acapella hizo esto, escribió sus versos, sus estrofas, se montó en el instrumental y se lo envió a Residente para atrás, cosa que Residente no le dio respuesta a Acapella, lo cual el artista venezolano Acapella consideró una humillación, una vergüenza, una falta de respeto hacia su persona y obviamente esta es la reacción. Y ya para finalizar, el cantante Acapella termina esta canción con estos punchlines picantes. Y ni que te armes un tema con Tupac y Canserbero, te vamos a respetar porque tú no eres rapero. Y cabe decir que no es la primera vez que llaman a Residente incoherente, lo llaman no rapero nato, lo acusan de apropiarse de la cultura. Esto no es la primera vez. Los raperos natos, los que iniciaron con esto, le echan la mierda en la cara a Residente porque de la noche a la mañana se considera el más rapero y el que no compone canciones chatarra, luego de haber hecho un montón en la agrupación Calle 13. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿consideras tú a Residente un rapero? Déjame saber en los comentarios y el por qué tú consideras que René es un rapero. No te olvides suscribirte y activar la notificación, darle me gusta a este video y dejar tu comentario ahí debajo. Esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides que, hey, Solano.